Una fresca noche de diciembre de 1984 ocurrió algo horrible en Bhopal, India. Una válvula de uno de los depósitos de gas de una fábrica de productos químicos no funcionó como debía. De repente comenzó con la emisión de toneladas de un gas letal a la atmósfera. El viento que había en ese momento esparció este gas hacia los hogares de muchas familias que dormían. ¿Qué resultado tuvo esto? Miles de personas murieron y muchas otras quedaron lisiadas. Este fue considerado uno de los peores accidentes industriales de la historia. Obviamente, cuando la gente se enteró de lo ocurrido en Bhopal, se entristeció mucho. Pero usted sabe que si bien el gas que se emanó de allí era letal, mató a menos personas que las que mata en sentido espiritual un gas que las personas de todo el mundo lo respiran a diario. La Biblia lo llama el espíritu del mundo. Una de nuestras publicaciones lo define así: la cualidad del mal que motiva al mundo obstinado. En otras palabras, podemos decir que es una fuerza invisible que influye para mal en las personas, haciéndolas que persigan objetivos egoístas y sin valor que vienen de este mundo. Y justamente como este gas se origina del gobernante de este mundo, que es Satanás, es muy difícil escaparse de él. Porque al igual que un abrojo, está impregnado en la sociedad en la que todos vivimos hoy. Si ahora nosotros lo respiramos, empezamos a adoptar sus actitudes y a seguir sus metas, desarrollando cualidades como el orgullo, la ambición, la rebeldía. En resumen, lo que logra es que poco a poco las cualidades del diablo crezcan en nuestro corazón. Y como todos sabemos, eso es extremadamente peligroso. Pero ¿significa entonces esto que nosotros no tenemos manera de vencer al mundo y su espíritu? No. Nosotros tenemos el ejemplo de Jesús. Él venció al mundo. ¿Cómo lo sabemos? Porque él mismo lo dijo. Miren, acompáñenme por favor con su Biblia o dispositivo a Juan, capítulo 16. Vamos a leer de ahí el versículo 33. Note lo que allí Jesús dijo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz por medio de mí. En el mundo van a tener sufrimientos, pero sean valientes, que yo he vencido al mundo. Como vemos en el texto, poco antes de finalizar su ministerio aquí en la tierra, Jesús dijo estas palabras que recién leímos: sean valientes, que yo he vencido al mundo. Sí, él hizo frente a este mundo luchando contra las tentaciones que Satanás le ponía. El diablo quería que él persiguiera la fama, fuera tras sus deseos, que no le diera a Jehová la importancia y la adoración que merece. Pero si pensamos en su ejemplo, ni los grupos religiosos ni políticos de su época lograron siquiera frenar el servicio que él le daba a Jehová. Este es el mejor ejemplo, hermanos, que podemos encontrar. Gracias a su fe y a su amor inquebrantable por Jehová, él se mantuvo leal y terminó el trabajo que su padre le había confiado. Y de esta manera puso el ejemplo para todos nosotros. Pero ahora tal vez usted puede estar pensando, sí, la verdad que es todo muy interesante, muy lindo lo que estoy escuchando, pero Jesús era perfecto y encima conocía a Jehová de hace miles y miles de años. ¿Cómo puedo hacer yo, un humano imperfecto, para seguir ese ejemplo? Permítanme comentarle una breve experiencia de un niño de tan solo 9 años llamado Rajib. Resulta que cuando él tenía 9 años y estaba en cuarto grado, su maestro, que era testigo de Jehová,
Les enseñaba ciertas normas morales a los niños con ayuda del libro Aprendamos del Gran Maestro. Rahib rápidamente absorbió esa información e incluso empezó a ponerla en práctica. Por ejemplo, le contaba a su maestro que había dejado de mentir, que había dejado de pelearse con sus compañeros de clase y que hasta incluso compartía la comida con quienes no la tenían. Pasó el tiempo y este pequeño siguió asimilando todo lo que su maestro le decía. Entonces comenzó a hablar de lo que estaba aprendiendo con las personas de su aldea y con los que conocía cuando viajaba en el tren. Pero ahora esto ya no le gustó nada a sus padres. Así que le ordenaron que dejara de hablar de Jehová y de Jesús. Como el pequeño de tan solo, recuerde, 9 años siguió haciéndolo, la experiencia dice, sus padres empezaron a golpearlo. Su madre le escondía la ropa para que no saliera a hablar de su nueva esperanza. Tampoco le permitían dormir en su cama y le racionaron la comida. A pesar de todo esto, el pequeño Rahib seguía hablando de su fe. ¿Qué hicieron sus padres? Bueno, llamaron a un sacerdote hinduista para que hiciera cambiar de ideas al niño. El sacerdote se quedó varios días en la casa y estaba intentando obligar al pequeño a que se incline ante un ídolo. Como Rahib le decía que eso era simplemente algo hecho de piedra, no un Dios vivo, el sacerdote estaba realmente muy enojado. ¿Qué le dijo? Que tenía que mirar con el corazón porque solamente así iba a poder ver a Dios en esa estatua. Entonces ahora el pequeño pero muy inteligente Rahib agarra un pedazo de papel y escribe en él las palabras 100 rupias, que es la moneda de la India. Se lo da al sacerdote, le dice que le compre unos caramelos y le traiga el vuelto. El sacerdote, tan desconcertado como nosotros tal vez, le dice que él no era ningún tonto y que eso era un pedazo de papel sin valor, que no tenía valor alguno para comprar algo. ¿Qué le pudo contestar Rahib? Si usted lo mira con el corazón, verá que en este papel hay dinero de verdad. La experiencia sigue, dice, el hombre enojado inclinó a la fuerza la cabeza del jovencito ante el ídolo. Pero note la respuesta de Rahib. Usted me ha obligado a inclinar la cabeza ante la estatua, pero nunca inclinará mi corazón. ¿Podemos decir que este niño de tan solo 9 años tenía un amor profundo y una fe inquebrantable por Jehová, al igual que Jesús? Sin ninguna duda. Por eso, hermanos, todos nosotros debemos esforzarnos por seguir el ejemplo de Jesús en todo momento, sin tener miedo a las consecuencias. Algo que también nos deja tranquilo es que nuestro modelo, nuestro Maestro Jesús, no nos dejó solos. Si pensamos en el ejemplo del pasado, Él preparó a sus discípulos para que puedan vencer al mundo. Y les hizo una advertencia. Miren, volvamos por favor a Juan, capítulo 15, para ver la advertencia que Jesús le hizo a sus discípulos. Juan 15, vamos a leer los versículos 18 a 20. Dice, si el mundo los odia, ya saben que a mí me odió antes que a ustedes. Si fueran parte del mundo, el mundo los amaría porque serían algo suyo. Pero como no son parte del mundo, sino que yo los he elegido de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Tengan presente lo que les dije. El esclavo no es más que su amo. Si ellos me han perseguido a mí, también los perseguirán a ustedes. Si ellos han obedecido mis palabras, también obedecerán las suyas. En este pasaje podemos notar que Jesús les advirtió a sus discípulos y por ende a todos nosotros también que como lo odiaron y persiguieron a él, harían lo mismo con nosotros. Él sabía que el principal enemigo de la verdad es Satanás. Por eso les enseñó a sus discípulos a orar para que se les protegiera del inicuo. Le pidió a su padre, él mismo, que los cuidara.
Destacó la importancia de amar a Dios y al prójimo con los dos primeros mandamientos y les puso el ejemplo, con relatos como el de el leproso o el de la mujer que padecía flujo de sangre, sobre cómo tratar a los demás con compasión y amor. ¿Qué logró Jesús con esto en sus discípulos? Fortaleció su fe y su amor por Jehová y su obra. Ellos entendieron de que si se esforzaban por seguir creciendo su amor por Jehová y su fe en todas las promesas venideras, ellos, al igual que su maestro, también iban a salir victoriosos a pesar de lo que les tocara aguantar. Nosotros hoy también podemos cultivar esa misma confianza que tuvieron los discípulos de Jesús. Incluso la misma confianza que tuvieron los cristianos de los días del apóstol Pablo. Miren, vamos de nuevo a la Biblia a ver cómo se sentían estos cristianos. Vamos a Romanos, capítulo 8, y vamos a ver cómo podemos imitar a estos cristianos hasta cuando los sufrimientos y las injusticias nos parezcan casi insoportables. Miren, vamos a leer el capítulo 8 de Romanos, los versículos 35 en adelante. Dice, ¿quién va a separarnos del amor del Cristo? Las dificultades, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Así está escrito. A causa de ti nos están matando todo el tiempo. Nos consideran ovejas destinadas al matadero. ¿Sienten cómo estaban estos cristianos? Se sentían como ovejas destinadas, textualmente leyendo, al matadero. Pero no permitieron que este sentimiento los abrumara, que los dejara paralizados, sino al contrario. Miren, leamos el versículo 37. Dice, pero gracias al que nos amó, salimos completamente victoriosos de todas estas cosas. Victoriosos a pesar de todo lo que tenían que aguantar. ¿Cómo era posible eso? Bueno, el 38 y 39, esos dos últimos versículos nos responden. Dice, porque estoy convencido de que ni muerte ni vida, ni ángeles ni gobiernos, ni cosas presentes ni cosas futuras, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué extraordinaria muestra de fe y amor, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo, incluso tal vez por las circunstancias que hoy, hermanos, estamos viviendo cada uno de nosotros, sintamos más de cerca estas palabras, compartamos los mismos sentimientos que tenían estos cristianos. Por eso debemos estar tranquilos de que tanto usted como yo, si nos esforzamos por cultivar la fe que Jehová espera que tengamos y nuestro amor por Jehová sigue creciendo, podremos imitar el ejemplo de Jesús, de sus discípulos, de Pablo y de los cristianos de su día. Podremos salir victoriosos a pesar de cualquier angustia o persecución que nos toque aguantar. De hecho, muchos siervos de hoy día están venciendo al mundo. Por ejemplo, al no violar nuestra neutralidad cristiana. Tenemos otra experiencia, en este caso de una hermana que nació en Dinamarca en el año 1911, nuestra hermana Frieda. Ella al poco tiempo se muda a Alemania y en 1930 se bautiza como estudiante de la Biblia. Era el nombre que en ese momento se tenían los testigos de Jehová. Para ella, cuando Hitler sube a poder en el año 1933, significó el comienzo de 23 años de maltratos, no solo a manos de un régimen totalitario, sino de dos. En marzo de ese año, el gobierno alemán ahora convoca elecciones. Como los testigos de Jehová no fueron, el resultado fue que la obra se proscribió. Nuestra hermana Frieda ayudaba a imprimir la revista La Atalaya y secretamente entregarlas a los hermanos en los campos de concentración.
Así estuvo por algunos años hasta que en el año 1940 la Gestapo la detuvo y la interrogó durante meses. Como resultado, terminó incomunicada y en prisión. Luego de un corto tiempo, finalmente la liberan, pero unos años más tarde, en el 1944, la Gestapo la vuelve a detener. ¿Cómo pudo soportarlo? Frieda cuenta, dice, me refugié en la oración, oraba muy de mañana y volvía a hacerlo varias veces durante el día. La oración me dio fuerzas y me ayudó a no inquietarme demasiado. En mayo de 1945, un año después, fue liberada y reemprendió su ministerio. 5 años más tarde, en agosto de 1950, se proscribe ahora a los testigos de Jehová en Alemania del Este. Cientos de nuestros hermanos fueron encarcelados y sí, entre ellos también estaba nuestra hermana Frieda. La condenaron en esta nueva condena a 6 años de prisión. 1956, 6 años después, finalmente es liberada y se muda a Alemania Occidental, donde sirvió a Jehová hasta el día de su muerte. Pero si pensamos, hermanos, en esta experiencia, notamos que nuestra hermana Frieda sufrió persecución durante más de 23 años bajo el poder de dos dictaduras. Pero fíjese lo que la atalaya cita de ella. Los nazis intentaron destrozarme físicamente. Los comunistas trataron de doblegar mi espíritu. ¿Cómo conseguí las fuerzas para aguantar? Siendo una buena estudiante de la Biblia cuando estaba en libertad, orando constantemente cuando estaba en aislamiento, reuniéndome con los hermanos siempre que podía y aprovechando toda oportunidad para dar a conocer mis creencias. Así es, hermanos, aquí tenemos otro ejemplo más de nuestros tiempos, de hermanos que están venciendo a Satanás y su mundo. Al igual que nuestra hermana Frieda, que el pequeño Rajiv que mencionamos hace unos minutos, muchos cristianos de hoy, muchos de ustedes, están día a día venciendo al mundo. Sea no violando su neutralidad cristiana, como Frieda, resistiendo tal vez oposición familiar, como Rajiv, o tal vez rechazando objetivos egoístas y sin valor promovidos por este mundo. Miren, vamos de nuevo a la Biblia, vamos a leer Hebreos y destaquemos el consejo que ahí se nos da a todos nosotros. Hebreos dijimos el capítulo 12, y vamos a leer de ahí los versículos 1 a 3. Hebreos 12, 1 a 3. Noten el consejo. Por lo tanto, ya que estamos rodeados de una nube de testigos tan grande, quitémonos también toda carga y el pecado que fácilmente nos enreda, y corramos con aguante la carrera que está puesta delante de nosotros, mientras fijamos la mirada en el agente principal y perfeccionador de nuestra fe, Jesús. Por la felicidad que fue puesta delante de él, aguantó un madero de tormento, sin importarle la humillación, y se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Sí, piensen detenidamente en el que aguantó tantas palabras hostiles de parte de los pecadores que actuaban en contra de sus propios intereses, para que no se cansen ni se rindan. Como vemos, hermanos, es un ejercicio individual que debemos hacer, el concentrarnos y pensar detenidamente primero en la victoria de nuestro modelo Jesús, pero como decía Hebreos, en la victoria de tantos otros testigos fieles a lo largo de estos años. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a aguantar. En el versículo 2 leemos que, hablando de Jesús, dice, por la felicidad que fue puesta delante de él, aguantó un madero de tormento. ¿Significa esto tal vez que
Jesús mismo, que no sé qué Frieda, que mencionamos recién, que Rajid, que los cristianos de los días del apóstol Pablo estaban contentos, estaban disfrutando todas esas circunstancias negativas por las que estaban pasando y viviendo. No, sino que el término que aquí aparece como felicidad transmite esa idea de la felicidad que sentimos cuando esperamos o poseemos algo que va a venir. No significa que tal vez estemos disfrutando la circunstancia actual. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice que un cristiano puede estar sintiéndose mal por algo, pero aún así sentir gozo. Y eso está directamente relacionado con la fe y el amor que tengamos para con Jehová y sus promesas. A pesar de tal vez las circunstancias que hoy estemos viviendo de manera temporal, de lo que tal vez hoy estemos viviendo, nuestra mente, nuestra mirada está fija allí, en la recompensa, en el premio, en eso que estamos todos anhelantes por esperar. Todos sabemos, hermanos, y además lo dice la Biblia en Primera de Juan 5:19, este mundo todavía está bajo el poder del maligno. Y no hace falta ser una persona súper inteligente para darse cuenta de eso. El odio, las guerras, los genocidios, los comentarios y los estilos de vestir de este mundo reflejan cuál es la fuerza dominante hoy, cómo el espíritu del diablo está en toda la sociedad. Es más, fíjense en lo que un comentarista de televisión dijo. El mundo de hoy se basa en la tendencia de poca ropa y menos vergüenza. Al ritmo que vamos, las prostitutas no van a saber qué ropa ponerse para llamar la atención. Qué triste es que las mismas personas que viven en la sociedad de Satanás se den cuenta cuán degradado está este sistema. Para que ahora a nosotros no se nos peguen esas actitudes y tendencias, debemos aprovechar muy bien todos los medios que Jehová nos regala para fortalecernos en sentido espiritual, ya sea preparándonos y asistiendo a las reuniones como lo han hecho ustedes hoy, participando en todas las facetas de predicación que tenemos ahora, no descuidando nuestro estudio personal, no descuidando nuestro estudio de familia, entre muchas otras cosas. Debemos hacerlo para que no nos pase lo que sí les pasó a las personas de los días de Noé. ¿Lo recuerdan? Volvamos a la Biblia, por favor, así lo repasamos juntos. Mateo, el capítulo 24, y vamos a leer de ahí los versículos 37 al 39. Dice, porque tal como eran los días de Noé, así será la presencia del Hijo del Hombre. Porque en aquellos días antes del diluvio, la gente comía y bebía, los hombres se casaban y las mujeres las entregaban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no hicieron caso, hasta que vino el diluvio y los barrió a todos. Así será en la presencia del Hijo del Hombre. Como vemos, estas personas tenían muy poco interés por Jehová y muchísimo menos en tratar de obedecer alguno de sus mandatos. Como muestran estos versículos, su mente estaba ocupada en cosas tan cotidianas como la comida, la bebida, el matrimonio. Tengamos cuidado, hermanos. Solamente las personas muertas en sentido espiritual son las que ceden a la influencia de Satanás. O sea, las personas que no tienen ni fe en Jehová, ni conocimiento del amor que Él nos tiene. Por eso hablamos tanto en este discurso de estas dos cualidades. Son muy importantes. ¿Por qué? Primero, porque gracias al amor, obedecer a Jehová no es una carga para nosotros, sino al contrario, un placer. Aunque todos somos imperfectos, Jehová nunca nos pide algo que sea imposible de hacer para nosotros. Un breve ejemplo. Imagínese que uno de sus amigos
se tiene que mudar de casa y le pide a usted que lo ayude. Hay que mover muchas cajas, algunas son livianas, pero otras son tan pesadas que solo se pueden llevar entre 2 o 3 personas. Su amigo le dice cuáles tiene que cargar usted. Y obviamente porque es su amigo y no quiere que usted se lastime cargando un peso superior a sus fuerzas, no le va a pedir que levante usted solo las cajas más pesadas. Lo mismo pasa con Jehová. Él nunca nos manda nada que sea imposible de hacer, nunca nos manda cargar con un peso excesivo. Jehová nos conoce mejor que nadie y sabe hasta dónde podemos llegar. Y segundo, la fe. La fe en sus promesas nos ayuda a vencer nuestros miedos, nos ayuda a vencer nuestros temores. Vamos a la base bíblica de esto, Proverbios, por favor, hermanos. Proverbios, el capítulo 29, el versículo 25. Fíjese lo que dice aquí sobre el miedo. Dice, temblar ante los hombres es una trampa, pero el que confía en Jehová será protegido. Está claro. El confiar en Jehová, el tener fe en Él, es el mejor antídoto para vencer el temor al hombre. Así que centramos la idea. Si un cristiano tiene un amor profundo y una fe inquebrantable por Jehová, ¿cuál será el resultado? Leámoslo directamente de la Biblia. La primera de Juan, vamos a buscar por favor, primera de Juan, capítulo 5, vamos a leer de ahí el versículo 5 y luego el 18. Dice, ¿quién puede vencer al mundo? ¿No es el que tiene fe en que Jesús es el Hijo de Dios? Y el 18 cierra. Sabemos que nadie que ha nacido de Dios practica el pecado, sino que aquel que nació de Dios lo protege, y el maligno no lo puede tocar. Sí, Satanás no va a lograr entrampar a nadie que tenga un amor profundo por Jehová y una fe inquebrantable en sus promesas. Estas dos cualidades de las que estuvimos hablando por más de 20 minutos son nuestras mejores armas. Las sirenas y el olor del gas venenoso despertó a un testigo de Jehová durante el desastre de Bhopal, ese que contamos al principio. Este hermano se despertó rápidamente, despertó a su familia y la sacó a la calle. Caminando con dificultad a través de las grandes multitudes, logró llegar con su familia hasta la cima de una colina que había fuera de la ciudad. Ahí es donde lograron respirar aire fresco, puro y limpio que venía de un lago cercano y salvaron su vida. En sentido espiritual, nosotros hoy también tenemos una colina con aire fresco, puro y limpio, alejado del mundo de Satanás. La Biblia lo llama el lugar elevado de la adoración pura. Ese, hermanos, es el único lugar del planeta libre del sofocante y venenoso espíritu de este mundo. Allí es el espíritu de Jehová el que fluye libremente sobre los cristianos fieles. Muchos de los que antes tal vez estaban respirando el espíritu venenoso de este mundo encontraron una solución parecida a la que encontró el testigo de Bhopal. Como vimos en este discurso, Jesucristo la encontró. Venció al mundo y fue recompensado con gran autoridad en los cielos. Pronto completará su victoria y vencerá en Armagedón. Y todos nosotros los que venzamos juntos con Él, recibiremos bendiciones eternas. ¿Se imagina usted ver a quien tal vez hoy tiene a su lado, sacándose los anteojos, dejando su bastón, sus muletas, su silla de ruedas? ¿Se logra ver usted allí como cantamos al principio? Imaginémonos por un minuto, hermanos, que estamos en ese nuevo mundo que tanto esperamos. Estamos ansiosos y totalmente descansados para comenzar un nuevo día. No sufrimos ningún dolor porque las enfermedades que alguna vez tuvimos simplemente desaparecieron.
Hace miles de años que no escuchamos la palabra pandemia. Todos nuestros sentidos, vista, oído, gusto, tacto, olfato, funcionan a la perfección. Estamos con nuestros seres queridos que tal vez en algún momento estuvieron durmiendo en la muerte. Tenemos miles y miles de amigos. El trabajo que nos toca hacer nos hace felices. Nos sobra energía y sobre todo vivimos sin preocupaciones. ¿Le suena demasiado bueno para ser verdad? Bueno, esas y muchísimas otras más son las bendiciones que todos podremos disfrutar bajo el reino de Dios. El nuevo mundo, hoy más que nunca, está a la vuelta de la esquina. Nuestra salvación está más cerca que nunca. Por eso, por favor, hermanos, ahora no es el tiempo de ceder ante nuestros deseos, sucumbir ante Satanás y permitir que las distracciones de este mundo nos roben el tiempo de estar a solas con Jehová y orarle. En un futuro muy cercano, los ungidos heredarán el reino celestial. Y nosotros, las otras ovejas, la gran muchedumbre, heredaremos la tierra, pero convertida en un hermoso paraíso. Para esto debemos mantenernos firmes y predicar sin miedo el reino que Jehová traerá dentro de poco. De esta manera ayudaremos a otros a vencer al mundo. Y hacer eso hará que nuestra fe y nuestro amor por Jehová siga creciendo más y más. Este amor profundo y nuestra fe inquebrantable por Jehová harán posible que todos nosotros venzamos al mundo como lo hizo Jesús.